Corría el año 218. Roma, una ciudad construida sobre los huesos de dioses y gigantes, estaba a punto de recibir a su nuevo amo. No un general experimentado ni un político astuto, sino un muchacho de 14 años, un sacerdote sirio de una extraña piedra negra y cónica. Su nombre era Barioabito Vasiano, pero la historia lo recordaría por el nombre de su dios, Heliogábalo. No llegó con la dignidad estoica de un Augusto o un Trajano, sino en un torbellino de seda, cosméticos y música exótica, un escándalo andante y viviente que prometía desentrañar el tejido mismo de la identidad romana. Esto no era simplemente un cambio de gobernante, era una invasión de la tradición, un sueño febril de éxtasis religioso y rebelión sexual, a punto de consumir el corazón del imperio más grande del mundo. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. El poder en el Bajo Imperio Romano era un cáliz envenenado, un premio ganado y mantenido no solo por la ley o el linaje, sino por el frío y duro acero de las legiones. La era de los 5 emperadores buenos era un recuerdo lejano y bañado por el sol, reemplazada por los caóticos emperadores soldado y las brutales maquinaciones de la Guardia Pretoriana. Para entender el ascenso de un niño sacerdote al trono, primero debemos viajar a las sangrientas secuelas de la dinastía Severa. Septimio Severo, un general africano, había tomado el poder en el año 193, estableciendo una monarquía militar que descansaba en la lealtad del ejército, una lealtad, según su famoso consejo a sus hijos, debían comprar a cualquier costo. Su hijo, Caracalla, se tomó este consejo a pecho, gobernando como un déspota brutal, cuyo reinado estuvo marcado por la extensión universal de la ciudadanía romana, una medida menos sobre la ilustración y más sobre la expansión de la base impositiva, y su propio asesinato en el 217. El arquitecto de su muerte fue su prefecto del pretorio, Macrino, un hombre de rango ecuestre, un burócrata que se atrevió a soñar con las túnicas púrpuras. Macrino cometió un error fatal. Intentó ser un emperador sensato y ahorrativo en una época que exigía espectáculo y generosidad militar. Se enemistó con el ejército, la misma institución que lo había encumbrado, al intentar revertir los generosos aumentos de sueldo de Caracalla para los nuevos reclutas. Fue un error que le costaría la vida y su legado. Mientras Macrino manejaba torpemente las riendas del poder en Roma, una tormenta se estaba gestando en Oriente, en la opulenta y abrasada por el sol ciudad de Emesa. Aquí vivían los últimos vestigios de la dinastía Severa, una familia de mujeres sirias poderosas y ambiciosas. A su cabeza estaba Julia Mesa, la formidable hermana de la difunta emperatriz Julia Domna, esposa de Septimio Severo. Mesa era una maestra del teatro político y la intriga, una mujer que entendía que en Roma la percepción era la realidad, y una buena historia, incluso una inventada, era más potente que cualquier ley. Tenía 2 hijas, Julia Soemias y Julia Mamea, y cada una tenía un hijo. El hijo de Soemias era Barioabito Vasiano, el sumo sacerdote hereditario del dios Sol Heliogábalo. El hijo de Mamea era Alexiano, más tarde conocido como Severo Alejandro. Julia Mesa vio en su nieto, el hermoso y carismático niño sacerdote Vasiano, la herramienta perfecta para reclamar el poder de su familia. Comenzó a tejer un engaño magistral, una mentira que resonaría entre los soldados descontentos de las legiones cercanas. Difundió el rumor de que Vasiano no era hijo de su padre putativo, sino que de hecho era el hijo ilegítimo del amado y asesinado Caracalla. Presentó al muchacho, vestido con finas sedas, sus ojos delineados con col, ante los soldados de la Tercera Legión Gálica. Les recordó el nombre de los severos, el oro que Caracalla había derrochado en ellos, y abrió sus propias y vastas arcas, prometiendo una fortuna a cualquiera que defendiera la causa de su nieto. Los soldados, ya despectivos con el parsimonioso Macrino, necesitaron poca persuasión. Vieron al muchacho, oyeron el nombre de Caracalla y vieron el brillo del oro. El 16 de mayo del 218,
declararon al sacerdote de 14 años de Heliogábalo el verdadero emperador de Roma. Macrino, al enterarse de la rebelión, envió una fuerza para aplastarla, pero los legionarios, enfrentados al supuesto hijo de Caracalla y la promesa de riqueza, desertaron. La marea había cambiado. El enfrentamiento final tuvo lugar en la batalla de Antioquía el 8 de junio. La guardia pretoriana de Macrino luchó con disciplinada ferocidad, pero el propio emperador, un hombre más apto para el papeleo que para el campo de batalla, perdió los nervios y huyó. Su cobardía selló su destino. Fue capturado y ejecutado, y su cabeza fue enviada al nuevo emperador como un espeluznante trofeo. El camino a Roma estaba ahora abierto. El Senado, esa antigua y ahora en gran parte desdentada institución, no tuvo más opción que ratificar la decisión del ejército. Deificaron oficialmente a Caracalla y reconocieron al muchacho, ahora llamado Marco Aurelio Antonino Augusto, como el gobernante legítimo. El nombre fue una pieza de propaganda cuidadosamente elegida, vinculándolo tanto a la venerada dinastía antonina como a su supuesto padre. Pero el muchacho tenía otro nombre que prefería, el nombre de su dios, Heliogábalo. Y era a este dios, no a los dioses de Roma, a quien pretendía servir. La ciudad esperaba a su nuevo emperador con una mezcla de esperanza y temor, sin saber que estaban a punto de presenciar un reinado tan extraño, tan sacrílego, tan completamente ajeno a sus tradiciones, que quedaría grabado en los anales de la historia como una advertencia sobre el poder absoluto ejercido por una mente desquiciada de la realidad. El rey de la orgía estaba en camino. El viaje de Siria a Roma no fue simplemente una transición geográfica, fue una procesión de lo bizarro, un espectáculo rodante que sirvió de preludio al terremoto cultural que estaba a punto de golpear la capital. Heliogábalo no viajó como un emperador romano, sino como un sacerdote rey de Oriente. Lo acompañaba un séquito de cortesanos sirios, eunucos y músicos, una caravana vibrante y ruidosa que escandalizó a los elementos más conservadores de las provincias por las que pasaba. La pieza central de esta procesión no era el emperador mismo, sino su dios. La piedra negra de Emesa, el betilo de Heliogábalo, iba alojada en un magnífico carro tirado por 6 caballos blancos, que el propio emperador a menudo conducía hacia atrás, con los ojos fijos en adoración en el ídolo cónico. Esta sola imagen fue un profundo shock para la psique romana. Un emperador, el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de la religión estatal romana, humillándose ante una roca extranjera, era una inversión del orden establecido. Los dioses de Roma eran patronos del Estado, sus rituales y tradiciones entrelazados con la identidad y el éxito de la ciudad. Júpiter óptimo máximo, Juno y Minerva eran símbolos de la gravedad y el poder romanos. La devoción pública de Heliogábalo a su deidad personal por encima de todas las demás no era solo una cuestión de fe personal, era una declaración política, una declaración de que las viejas costumbres serían barridas. Su apariencia era igualmente discordante. Rechazó la toga tradicional y el atuendo militar de sus predecesores en favor de túnicas de seda vaporosas y de colores vivos, maquillaje pesado y joyas elaboradas. A menudo se le veía con los ojos pintados y las mejillas sonrojadas, una práctica que los romanos asociaban con las costumbres más decadentes y afeminadas de Oriente, y con las prostitutas. Esta fue una actuación deliberada. Un rechazo visual de los ideales romanos de austeridad masculina y vigor marcial. Se presentaba no como un princeps, un primer ciudadano, sino como una deidad viviente, un monarca en la tradición helenística, un concepto anatema para las persistentes sensibilidades republicanas de la élite romana. Las tareas administrativas del imperio, mientras tanto, se dejaron en manos de su abuela, Julia Mesa, y su madre, Julia Soemias. Mesa, la verdadera arquitecta de su ascenso, entendía la necesidad de mantener una apariencia de tradición romana, incluso mientras su nieto la desmantelaba. Trabajó incansablemente entre bastidores, gestionando la burocracia, aplacando a los senadores e intentando mitigar el daño causado por el comportamiento cada vez más errático de Heliogábalo.
Soemias, por otro lado, parecía deleitarse en los excesos de su hijo, alentando su fanatismo religioso y asumiendo un papel sin precedentes, y para muchos, escandaloso, en la vida pública. Se le dio el título de Augusta e incluso asistió a las sesiones del Senado, una impactante violación del protocolo en un mundo donde la esfera política era exclusivamente masculina. Las fuentes, en particular la notoriamente poco fiable Historia Augusta, pintan un cuadro de un gobierno dirigido por una cábala de mujeres y cirios afeminados, una narrativa diseñada para emascular al emperador y horrorizar a una audiencia romana patriarcal. Los nombramientos del emperador para altos cargos alimentaron aún más la indignación. Se saltó el tradicional cursus honorum, la carrera profesional establecida para los aristócratas romanos, y en su lugar elevó a sus propios favoritos, muchos de los cuales fueron elegidos no por su competencia o experiencia, sino por sus atributos físicos o su disposición a participar en sus libertinajes. Aurigas, bailarines, barberos y cocineros supuestamente recibieron posiciones poderosas y lucrativas, incluyendo el mando de legiones y las gobernaciones de provincias. Su chambelán y probable amante, un apuesto esclavo cario llamado Hierocles, recibió una inmensa influencia, y se dice que el emperador se deleitaba en ser llamado la reina y esposa de Hierocles. Otro favorito fue el auriga Gordio, que fue nombrado prefecto de los vigiles, la policía y el cuerpo de bomberos de la ciudad. Estos nombramientos fueron un asalto directo a los privilegios y el prestigio de las órdenes senatorial y ecuestre, las clases gobernantes tradicionales del imperio. Una cosa era que un emperador tuviera favoritos de baja cuna, pero otra muy distinta era darles poder legítimo sobre sus superiores sociales. Esto no era solo corrupción, era una revolución social, un vuelco del orden natural que golpeaba el corazón mismo del sistema de clases romano. La ciudad de Roma, que había esperado casi un año a su nuevo gobernante, estaba a punto de recibir no a un salvador, sino a un cataclismo cultural. Los informes que lo precedieron hablaban de extraños rituales, de un dios en forma de piedra negra, de un emperador que se vestía de mujer y promovía a sus amantes a los más altos cargos del Estado. Para la gente común, podría haber sido una fuente de chismes curiosos. Para el Senado y la Guardia Pretoriana, los dos pilares del poder en la capital, era una fuente de creciente pavor. Habían aceptado una restauración severa, pero en cambio iban a recibir una revolución religiosa siria. A su llegada a Roma en el año 219, Heliogábalo no perdió tiempo en llevar a cabo su principal ambición, la completa transformación de la religión romana. Su objetivo no era simplemente introducir a su dios en el panteón romano, una práctica común para los emperadores provenientes de las provincias. Pretendía suplantar al propio Júpiter, hacer del dios Sol de Emesa, Sol Invictus Heliogábalo, la deidad suprema del imperio romano. Esta fue una revolución religiosa de una escala y audacia sin precedentes. Su primer gran acto fue la construcción de un magnífico templo en el Palatino, la más sagrada y políticamente significativa de las 7 colinas de Roma, el hogar tradicional de los emperadores y el lugar de la fundación de la ciudad. Este templo, el Heliogabalium, fue construido para albergar la piedra negra, que ahora estaba engastada en un lujoso santuario de oro. Para consagrar este nuevo centro de culto, Heliogábalo cometió un acto de profundo sacrilegio. Ordenó que las reliquias más sagradas de la religión romana fueran trasladadas al Heliogabalium, haciéndolas efectivamente subordinadas a su dios. Esto incluía la llama eterna de Vesta, el Palladio, una estatua de Palas Atenea que se creía rescatada de Troya, y los escudos sagrados de Marte. En su opinión, no estaba destruyendo estas tradiciones, sino subsumiéndolas, creando un sincretismo religioso donde todo el poder divino fluía de su única y suprema deidad. Para los romanos, sin embargo, esto fue una profanación, una violación de la Pax Deorum, la paz entre dioses y mortales, que aseguraba la prosperidad y seguridad de la ciudad. Los rituales mismos eran tan ajenos como el dios al que honraban. Heliogábalo, en su papel de sumo sacerdote, realizaba ceremonias diarias que eran un festín de sobrecarga sensorial. Al son de címbalos,
tambores y flautas, danzaba en círculos extáticos alrededor del altar, vestido con sus mejores sedas y con el rostro pintado. Se hacían sacrificios suntuosos, no solo de los animales habituales, sino de hecatombes sacrificios de 100 bueyes a la vez, con la sangre fluyendo en ríos por el templo. El aire se volvía denso con el humo del incienso y el olor a carne quemada. Si bien estos espectáculos pudieron haber entretenido a parte de la plebe urbana, horrorizaron a la aristocracia. Las ceremonias religiosas romanas eran tradicionalmente asuntos solemnes, dignos y precisos, gobernados por siglos de procedimiento establecido. El estilo de culto frenético, emocional y profundamente personal de Heliogábalo era visto como bárbaro e indigno, más parecido a un culto mistérico extranjero que a la religión estatal de un imperio mundial. El aspecto más escandaloso de su proyecto religioso fue el matrimonio divino que orquestó. Para proporcionar una consorte a su dios, Heliogábalo eligió primero a Minerva, una de las diosas más queridas e importantes de Roma. Hizo llevar su estatua al Heliogabalium para que se casara ritualmente con la piedra negra. Cuando decidió que Minerva era demasiado belicosa, anuló el matrimonio y en su lugar eligió a la diosa cartaginesa Tanit, conocida como Caelestis por los romanos, una figura de madre celestial cuyo culto era popular en el norte de África. Esta unión se celebró con enormes festividades y, lo que es más importante, requirió que el pueblo de Roma proporcionara una dote para la nueva novia divina, un impuesto apenas velado que engrosó aún más las arcas del emperador. Pero el acto último de sacrilegio fue su propio matrimonio. Como sumo sacerdote de Heliogábalo, el emperador se veía a sí mismo como la encarnación viviente del dios. Por lo tanto, su propio matrimonio era un reflejo de la unión divina. Rompió uno de los tabúes más sagrados de Roma al casarse con Aquilia Severa, una virgen vestal. Las vestales estaban obligadas por juramento a 30 años de celibato, y romper este voto era un delito capital, tradicionalmente castigado con ser enterrada viva. Que Heliogábalo no solo tomara a una vestal como esposa, sino que declarara públicamente que lo hacía con la esperanza de producir hijos semejantes a dioses, fue un acto de suprema arrogancia e impiedad que conmocionó a la ciudad. Se divorció de ella y se casó con varias otras mujeres, incluida la aristocrática Ania Faustina, descendiente de Marco Aurelio, en un breve intento de aplacar al Senado, antes de volver con Aquilia Severa. Estos escándalos maritales, combinados con su revolución religiosa, crearon un potente cóctel de resentimiento. No era solo un mal emperador, era un hereje, un blasfemo que estaba enfureciendo activamente a los dioses y poniendo en peligro la existencia misma de Roma. Los susurros contra él en el Senado y en los cuarteles pretorianos se hicieron más fuertes, alimentados por una potente mezcla de indignación religiosa, frustración política y un profundo asco cultural. La vida personal del emperador fue una fuente de escándalo e indignación, tanto como sus reformas religiosas. Un asalto implacable a todas las normas romanas de sexualidad, género y decoro. Los relatos históricos, escritos por sus enemigos, son una letanía de libertinaje, un catálogo de perversiones probablemente exageradas con fines propagandísticos, pero arraigadas en un núcleo de verdad innegable. Heliogábalo rechazó los rígidos roles de género de su sociedad con un celo extravagante y sin complejos. Fue, según todos los indicios, una figura de profunda fluidez de género en un mundo que no tenía un marco para entenderla más allá de la condena moral. Las fuentes, en particular Dion Casio y la Historia Augusta, lo describen deleitándose en ser llamado no emperador o señor, sino reina, señora y esposa de su amante, el auriga Cario Hierocles. Se dice que ofreció vastas sumas de dinero a cualquier médico que pudiera transformarlo quirúrgicamente en una mujer, un detalle que, sea cierto o no, habla de la profundidad de su identificación con una persona femenina. Su palacio en el Palatino se transformó de un centro de administración imperial en un escenario para su teatro personal de identidad. Se depilaba el cuerpo, usaba pelucas y se adornaba a la manera de una prostituta. Supuestamente incluso
estableciendo un burdel dentro del palacio donde él personalmente solicitaba clientes, imitaba las voces y los modales de las mujeres, y sus relaciones con los hombres no se enmarcaban en el modelo romano tradicional de masculinidad dominante y penetrante, sino en un rol sumiso y receptivo que los romanos encontraban profundamente despreciable y emasculador. Si bien las relaciones entre personas del mismo sexo no eran infrecuentes en la antigua Roma, estaban gobernadas por estrictos protocolos de estatus y poder. Un hombre de alto estatus podía tener actos sexuales con un hombre de menor estatus, como un esclavo o un prostituto, siempre que mantuviera el papel dominante y activo, que un emperador, el hombre más poderoso del mundo, asumiera voluntariamente el papel pasivo, femenino. Era una inversión completa de este código, una rendición de la autoridad masculina, que se consideraba sinónimo de una rendición de la autoridad política. Su relación con Hierocles fue el más público y escandaloso de estos asuntos. Se decía que Heliogábalo estaba completamente prendado del apuesto Cario, sufriendo ataques de celos y sometiéndose al abuso físico de él, deleitándose en ser golpeado como señal del afecto de su amante. Deseaba que Hierocles fuera declarado oficialmente César y su heredero, una medida que su abuela, Julia Mesa, bloqueó rápidamente, reconociendo que era una imposibilidad política que desencadenaría una revuelta inmediata. Otra figura prominente en su círculo íntimo fue Aurelio Zótico, un atleta de Esmirna cuyas prodigiosas dotes físicas llamaron la atención del emperador. Zótico fue llevado a Roma, se le dio el título de cubicularius, chambelán, y se casó rápidamente con el emperador en una fastuosa ceremonia pública. Sin embargo, su matrimonio fue de corta duración, ya que Zótico cayó en desgracia, supuestamente después de no satisfacer al emperador, y fue exiliado rápidamente. Estas relaciones no se llevaban a cabo en privado. Heliogábalo parecía encontrar un placer perverso en escandalizar al público, en burlarse de las mismas convenciones que definían a un hombre romano. Sus banquetes eran legendarios, no por su importancia política, sino por su teatralidad extraña y a menudo cruel. Los invitados podían ser sentados en cojines inflables que se desinflaban, dejándolos caer al agua, o se les podían servir comidas hechas enteramente de réplicas de vidrio o piedra de los alimentos. En un relato infame, se decía que había soltado una lluvia de tantos pétalos de rosa desde el techo durante un festín que varios invitados murieron asfixiados. Una historia que, aunque probablemente apócrifa, captura perfectamente la mezcla de indulgencia estética y crueldad casual que definía su reputación. Se rodeó de una corte de individuos de ideas afines, un llamado Senado de Mujeres presidido por su madre, que supuestamente decretaba reglas sobre moda, etiqueta y qué carruajes podía usar cada clase de mujer. Si bien esto pudo haber sido poco más que una formalización de la influencia tradicional de las mujeres imperiales, sus enemigos lo retrataron como otra señal del mundo al revés, un reino donde las mujeres y los hombres afeminados dominaban mientras que las verdaderas virtudes romanas eran objeto de burla y descarte. El efecto acumulativo de este comportamiento fue políticamente catastrófico. El Senado, ya alienado por sus políticas religiosas y nombramientos políticos, vio su vida personal como la confirmación última de su incapacidad para gobernar. La Guardia Pretoriana, la élite militar hipermasculina que servía como guardaespaldas del emperador, estaba particularmente asqueada. Habían jurado proteger la encarnación del poder romano y se encontraban custodiando a un gobernante que, a sus ojos, era una parodia de todo lo que un hombre romano debería ser. La lealtad que habían mostrado al hijo de Caracalla se estaba convirtiendo rápidamente en desprecio. A medida que los escándalos aumentaban y el comportamiento del emperador se volvía más errático, el verdadero poder detrás del trono, Julia Mesa, reconoció que la situación política se estaba volviendo insostenible. Había diseñado el ascenso al poder de su nieto para restaurar la dinastía de su familia, pero sus acciones ahora amenazaban con destruirla por completo. Su creación era un monstruo que ya no podía controlar. Con el frío pragmatismo que la definía, Mesa comenzó a pivotar,
cambiando su apoyo del extravagante Heliogábalo a su otro nieto, el tranquilo, sobrio y mucho más tradicionalmente romano, Alexiano. Este fue un movimiento calculado y peligroso, un golpe de estado político orquestado desde dentro de la propia familia imperial. El primer paso de Mesa fue persuadir a Heliogábalo de que adoptara formalmente a su primo como su hijo y heredero. Argumentó que el emperador, como sumo sacerdote, necesitaba dedicarse por completo a sus deberes religiosos y debía dejar los asuntos mundanos y terrenales del Estado a un César. Heliogábalo, quizás viendo una forma de deshacerse de los aspectos tediosos del gobierno que tanto despreciaba, o quizás simplemente demasiado ingenuo para ver la trampa que se le tendía, aceptó. En el año 221, Alexiano, de 13 años, recibió el título de César y fue rebautizado como Marco Aurelio Severo Alejandro. El contraste entre los dos primos no podría haber sido más marcado, y Mesa se aseguró de que todos lo notaran. Alejandro fue presentado al Senado y al pueblo como el epítome de la virtud romana. Fue instruido por senadores y eruditos respetados, vestía una toga sencilla y mostraba un comportamiento modesto y serio. Era, en esencia, todo lo que Heliogábalo no era. Se convirtió en el punto focal de las esperanzas de la élite romana tradicional, un reproche viviente al emperador en funciones. La Guardia Pretoriana, en particular, desarrolló rápidamente un profundo afecto y lealtad por el joven César. Vieron en él un regreso a la normalidad, un futuro emperador que respetaría sus valores marciales y devolvería la dignidad al trono. Heliogábalo, sin embargo, no era del todo ajeno a la situación. Pronto se dio cuenta de que la creciente popularidad de su primo era una amenaza directa a su propia posición. Vio la forma en que los soldados y senadores miraban a Alejandro con respeto, una mirada que ya no le dirigían a él. Unos celos paranoicos comenzaron a consumirlo. Hizo varios intentos de revertir su decisión, primero tratando de despojar a Alejandro de sus títulos, y luego, según los historiadores, intentando asesinarlo. Cada intento fracasó, frustrado por la vigilancia de Mesa y la madre de Alejandro, Julia Mamea, y solo sirvió para solidificar aún más la lealtad de los pretorianos a Alejandro. Vieron al emperador no solo como un degenerado, sino como un tirano traicionero dispuesto a asesinar a su propia familia. La situación llegó a un punto crítico en una dramática confrontación dentro del campamento pretoriano. Heliogábalo, en un ataque de ira, ordenó el arresto y la ejecución de algunos de los guardias que creía más leales a su primo. Los pretorianos se amotinaron, rechazando la orden y exigiendo ver a Heliogábalo y Alejandro juntos en el campamento para garantizar la seguridad del César. El 11 de marzo del 222, el emperador y su primo, acompañados por sus respectivas madres, Soemias y Mamea, entraron en el cuartel pretoriano. Fue un error de cálculo fatal. Los soldados inmediatamente rodearon a Alejandro, aclamándolo e ignorando al emperador. Enfurecido, Heliogábalo ordenó el arresto de los cabecillas de esta muestra de insubordinación. Fue la chispa final que encendió el polvorín. Los pretorianos, agotada su paciencia y absoluta su lealtad a Alejandro, se volvieron contra él. El mundo cuidadosamente construido del sacerdote rey de Emesa estaba a punto de derrumbarse en un torrente de acero y furia. El acto final había comenzado. La escena dentro del campamento pretoriano degeneró en caos con una velocidad aterradora. Los soldados, con su resentimiento latente finalmente desbordado en una revuelta abierta, desenvainaron sus espadas. Su objetivo era claro: el emperador que durante 4 años se había burlado de sus tradiciones, insultado su masculinidad y ahora amenazaba la vida de su sucesor elegido. Julia Soemias, al ver la intención asesina en los ojos de los guardias, se arrojó sobre su hijo, tratando de protegerlo con su propio cuerpo. Fue un gesto fútil de desesperación maternal. Los pretorianos, con su sed de sangre encendida, estaban fuera de sí. La abatieron sin dudarlo, su muerte un mero preludio al evento principal. Heliogábalo, despojado de sus pretensiones divinas y reducido a un adolescente aterrorizado, buscó a toda prisa un lugar donde esconderse. Fue encontrado acurrucado en un gran cofre o en una letrina, un final patético e ignominioso,
para un hombre que se había autodenominado un dios viviente. Lo sacaron a rastras, gritando por su vida, y lo despacharon con brutal eficiencia. La furia de los soldados, sin embargo, no se sació con su muerte. No solo buscaron matar al hombre, sino borrar el recuerdo de su reinado, purificar Roma de su mancha a través del acto último de humillación pública, la damnatio memoriae. Su cuerpo fue sometido a un grotesco castigo póstumo. Primero intentaron meter su cadáver en un desagüe de alcantarilla, pero era demasiado pequeño. En su rabia, ataron pesos al cuerpo y lo arrastraron por las calles de Roma, un espectáculo horrible para la población urbana que una vez había presenciado sus grandiosas procesiones religiosas. Las multitudes que habían observado sus danzas extáticas ahora veían cómo su cuerpo sin vida era profanado. La indignidad final fue reservada para el río Tíber. Los soldados transportaron su cadáver mutilado hasta el puente Emilio y lo arrojaron a las turbias aguas, una limpieza simbólica de la ciudad. El cuerpo de su madre fue tratado con similar desprecio y arrojado al río junto a él. El mensaje era inequívoco. Su corrupción era tan profunda que se les negaba un entierro adecuado. Sus espíritus condenados a vagar por la tierra para siempre. La purga se extendió a toda su administración. Sus amantes y favoritos, los hombres que había elevado a posiciones de poder, fueron acorralados y ejecutados sistemáticamente. Hierocles, el auriga Cario por el que se había degradado, fue ejecutado. Aurelio Zótico, su efímero esposo, corrió una suerte similar. Cualquier funcionario, alto o bajo, que estuviera estrechamente asociado con el régimen caído fue perseguido. El Heliogabalium, su gran templo en el Palatino, fue rededicado a Júpiter. La piedra negra de Emesa, la encarnación física de su revolución religiosa, fue enviada de vuelta a Siria sin ceremonias, poniendo fin a su breve y tumultuoso reinado sobre Roma. El Senado, con un sentimiento de profundo alivio, condenó oficialmente su memoria. Su nombre fue borrado de todas las inscripciones públicas, sus estatuas fueron derribadas y sus leyes fueron rescindidas. Debía ser conocido oficialmente solo por su nombre de nacimiento, Vario Abito Baciano. El nombre Heliogábalo, el nombre de su dios, debía ser olvidado. Inmediatamente después, el poder se consolidó sin problemas en torno a los vencedores. Severo Alejandro, de 13 años, fue proclamado emperador, con su madre, Julia Mamea, y su abuela, la siempre presente Julia Mesa, actuando como sus regentes. Roma respiró un suspiro colectivo de alivio. La pesadilla había terminado. El reinado del rey de la orgía había sido una fiebre breve pero aterradora. Una inmersión de 4 años en el caos religioso y social. Su muerte no fue solo un asesinato, fue un exorcismo. La ciudad se había purgado de un contagio extranjero y había restaurado lo que consideraba el orden natural. La máquina de propaganda se puso en marcha a toda velocidad, cimentando la imagen de Heliogábalo que ha persistido en gran medida durante 2 milenios. Un monstruo de depravación, el epítome del tirano oriental decadente, afeminado y cruel. Fue una narrativa que sirvió perfectamente al nuevo régimen, justificando su sangriento golpe de Estado y presentando a Alejandro como el virtuoso salvador de la tradición romana. La reputación histórica de Heliogábalo quedó sellada inmediatamente después de su asesinato. Los relatos que sobrevivieron, principalmente del historiador senatorial Dion Casio y de la posterior y muy sensacionalista Historia Augusta, fueron escritos por sus enemigos. Tenían todas las razones para retratarlo de la peor manera posible, para crear una caricatura de la decadencia oriental y la depravación sexual que sirviera como justificación permanente para su derrocamiento. Para ellos, no era un individuo complejo, sino un símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo. La erosión de los valores romanos tradicionales, la influencia corruptora de Oriente y los peligros del poder absoluto sin control en manos de los indignos. Esta narrativa del emperador monstruo, el rey de la orgía, ha demostrado ser notablemente duradera, resonando a través de las obras de historiadores posteriores como Edward Gibbon, que vio su reinado como un nadir de la decadencia romana. Se convirtió en una advertencia, un hombre del saco histórico
que representa el fracaso último del liderazgo imperial. Sin embargo, una perspectiva moderna más matizada, aunque no lo exonera de su crueldad e incompetencia política, busca entenderlo dentro de su propio contexto. Heliogábalo fue, ante todo, un producto de su crianza. No era un aristócrata romano, sino un sacerdote sirio, criado desde su nacimiento para ser el principal sirviente, y quizás la encarnación viviente, de su deidad local. Sus acciones en Roma, tan impactantes para el Senado, fueron una extensión lógica del propósito de su vida: elevar a su Dios a la supremacía. Su fanatismo religioso no fue una estratagema política, fue una convicción genuina y profundamente arraigada. Intentaba imponer las tradiciones sincréticas y monárquicas del Oriente helenístico a un sistema político romano que todavía se aferraba a la ficción del emperador como el primer ciudadano. Fue un choque cultural y religioso destinado a una conclusión violenta. Su famosa inconformidad sexual y de género también puede ser reexaminada. Si bien las historias de burdeles palaciegos e intentos de cirugía de reasignación de sexo son probablemente invenciones hostiles, la acusación central que rechazó la masculinidad romana y abrazó una persona femenina parece innegable. En el contexto de sus antecedentes religiosos, esto puede no haber sido una mera preferencia personal. En muchos cultos antiguos del cercano Oriente, los sacerdotes participaban en travestismos rituales o en la castración, una práctica conocida como el sacerdocio de los Gali, para servir mejor a una diosa. Aunque Heliogábalo era una deidad masculina, el estilo de culto extático, y lo que los romanos llamarían afeminado, era una característica clave de muchos cultos regionales. Heliogábalo pudo haber estado desempeñando un papel religioso, expresando su devoción de una manera que era tradicional en Emesa, pero completamente ajena y aborrecible en Roma. Fue, en cierto sentido, víctima de un profundo malentendido cultural. Un hombre cuya identidad se forjó en un mundo y fue juzgada por los estándares de otro. Esto no excusa sus fracasos políticos. Sus nombramientos fueron desastrosos, su desprecio por el Senado fue insensato, y su crueldad fue real. Carecía de la habilidad política de su abuela, del pragmatismo necesario para navegar por las traicioneras aguas del poder romano. Era un fanático, no un estadista, un adolescente al que se le dio un poder absoluto y que lo usó para perseguir sus obsesiones personales con un desprecio temerario por las consecuencias. Su reinado representa una fascinante intersección de poder, religión e identidad. Desafió los cimientos mismos de lo que significaba ser romano y lo que significaba ser un emperador. Forzó una confrontación entre las tradiciones de la capital y las diversas creencias de su vasto imperio. La tragedia de Heliogábalo no es solo la de un tirano libertino, sino la de un revolucionario cultural y religioso que era demasiado joven, demasiado fanático y demasiado políticamente inepto para tener éxito. Intentó rehacer Roma a imagen de su Dios, y al final, Roma lo rehizo a él como un monstruo para justificar su destrucción. Su legado es un testimonio del hecho de que la historia, en efecto, la escriben los vencedores, un recordatorio llamativo y brutal de que la línea entre un dios y un monstruo a menudo la traza la espada. El breve y caótico reinado de Heliogábalo sirve como algo más que una nota escabrosa en la historia del Imperio Romano. Es una profunda exploración de la colisión entre el poder absoluto y la identidad radical. No fue simplemente un mal emperador al estilo de un Calígula o un Nerón, cuyas tiranías operaban dentro de un marco romano reconocible, aunque aterrador. Heliogábalo era algo completamente diferente. Un forastero que no solo buscaba gobernar Roma, sino transformar fundamentalmente su alma. Su historia nos obliga a confrontar la naturaleza de las narrativas históricas y las formas en que se construyen para servir a las necesidades políticas del presente. La imagen del rey de la orgía es una obra maestra de la propaganda política, una caricatura tan potente que ha oscurecido casi por completo la realidad más compleja. El nuevo régimen de Severo Alejandro necesitaba un monstruo para justificar el brutal asesinato de un muchacho de 14 años y su madre. Necesitaban enmarcar su golpe no como una toma de poder descarada,
sino como un exorcismo necesario de un mal extranjero que amenazaba al Estado. Así, cada aspecto de la identidad de Heliogábalo que se desviaba de la norma romana, su herencia siria, sus fervientes prácticas religiosas, su autoexpresión de género fluido fue instrumentalizado, exagerado y tejido en una narrativa de depravación monstruosa. Este proceso de alterización es una herramienta política atemporal. Al presentar a Heliogábalo como fundamentalmente ajeno, sus enemigos podían deslegitimarlo de una manera que las simples acusaciones de tiranía no podían. No era solo un mal romano, no era romano en absoluto. Su reinado se convierte en un espejo oscuro que refleja las ansiedades de la élite romana, el miedo a Oriente, el miedo a las mujeres poderosas, el miedo al cambio religioso y, quizás lo más profundo, el miedo a la disolución de los roles de género tradicionales, que formaban la base de su sociedad patriarcal. En una época anterior a la existencia del lenguaje de la identidad transgénero, el deseo de Heliogábalo de vivir como una mujer se enmarcó como la prueba definitiva de su locura e incapacidad para gobernar. Su historia es un crudo recordatorio de la violencia que las sociedades a menudo infligen a quienes transgreden sus normas más arraigadas. Era un sumo sacerdote de una cultura donde su forma de culto era sagrada, y un individuo cuya identidad personal estaba en profundo conflicto con las rígidas expectativas de su nuevo papel. Puesto en el trono del mundo, se negó a comprometerse, intentando forzar a todo un imperio a conformarse a su realidad personal. Fue un acto de suprema arrogancia, pero también quizás de una extraña y equivocada integridad. Fue, a su manera, implacablemente auténtico a sus propias creencias e identidad, incluso cuando era políticamente suicida hacerlo. El legado de Heliogábalo, por lo tanto, es dual. Por un lado, es el arquetipo histórico del gobernante fallido, una lección sobre cómo no gobernar. Su reinado fue un desastre marcado por la incompetencia, la crueldad y un completo fracaso en comprender la cultura política que se suponía debía liderar. Por otro lado, se ha convertido en una figura de fascinación para quienes ven en él un ícono protoqueer, un mártir de la conformidad de género, un rebelde que usó su poder para vivir su verdad de la manera más pública y desafiante posible. Aunque debemos tener cuidado de no aplicar etiquetas modernas de forma anacrónica, es imposible ignorar el desafío radical que planteó a la concepción del poder y la identidad del mundo antiguo. Su reinado de 4 años fue una llama violenta e incandescente que ardió en el corazón de Roma, y en sus cenizas todavía podemos discernir la lucha atemporal y a menudo brutal entre el poder de la institución y la voluntad del individuo. La caída de Heliogábalo y el ascenso de Severo Alejandro no marcaron el comienzo de una nueva edad de oro, como esperaban los vencedores. En cambio, marcaron el principio del fin para la dinastía severa y un descenso al caos aún mayor de la crisis del siglo III. El reinado de Alejandro, guiado por su madre Julia Mamea, fue un intento de retroceder en el tiempo, de restaurar la dignidad del Senado y las tradiciones que Heliogábalo había profanado con tanto regocijo. Alejandro fue el anti-Heliogábalo en todos los aspectos: modesto, serio y deferente con la clase senatorial. Gobernó durante 13 años, un período de relativa tranquilidad interna que contrasta fuertemente con el tumulto que lo precedió. Sin embargo, el problema fundamental que había asolado al imperio durante décadas persistía: la absoluta dependencia del emperador de la lealtad del ejército. Alejandro y su madre, en sus esfuerzos por restaurar el gobierno civil y frenar el gasto militar, finalmente se enemistaron con las legiones. Eran vistos como débiles, dominados por una mujer e indispuestos a liderar desde el frente. En el 235, mientras estaban en campaña contra las tribus germánicas, la paciencia del ejército finalmente se agotó. Lideradas por un brutal soldado tracio llamado Maximino el Tracio, las legiones del Rin se amotinaron, asesinando tanto a Alejandro, de 27 años, como a su madre, Julia Mamea. La dinastía severa, que había comenzado con el golpe militar de Septimio Severo, terminó con uno. El asesinato de Severo Alejandro sumió al mundo romano en medio siglo de anarquía.
El período conocido como la crisis del siglo III vio al imperio casi colapsar bajo el peso combinado de la constante guerra civil, las invasiones extranjeras, la depresión económica y la peste. En los 50 años transcurridos entre el 235 y el 284, hubo al menos 26 pretendientes al trono imperial, la mayoría de ellos emperadores soldado, proclamados por sus tropas y destinados a gobernar solo por unos pocos meses o años antes de encontrar un final violento. En este contexto de caos implacable, el reinado de Heliogábalo adquiere una luz diferente. No fue una anomalía aislada, sino más bien un síntoma particularmente escabroso de una enfermedad mucho más profunda dentro del sistema imperial. El sistema en sí estaba roto. La dependencia del poder militar, la vasta y culturalmente diversa naturaleza del imperio y la falta de un sistema de sucesión claro y estable crearon una tormenta perfecta para la inestabilidad. La historia de Heliogábalo demuestra la fragilidad de la identidad romana en este período. El imperio era un vasto mosaico de diferentes culturas, religiones y tradiciones, unidas por el poder de las legiones y la autoridad simbólica del emperador. Cuando el propio emperador se convirtió en una fuerza de ruptura cultural y religiosa, todo el edificio se vio amenazado. La violenta reacción en su contra fue un intento desesperado del establishment romano por reafirmar una identidad tradicional y conservadora que ya comenzaba a fracturarse bajo las inmensas presiones de un mundo cambiante. Su reinado fue una prueba de estrés que el sistema suspendió espectacularmente. La propaganda que siguió a su muerte no solo trataba de justificar un asesinato, trataba de crear un enemigo unificador, un símbolo de corrupción extranjera contra el cual se pudiera definir una verdadera identidad romana. Esta narrativa fue una forma de terapia política para una élite traumatizada, una manera de dar sentido al caos personificándolo en una figura vilipendiada. En última instancia, la historia de Heliogábalo es una historia de límites. El límite entre Dios y mortal, entre hombre y mujer, entre Oriente y Occidente, entre los deseos personales del gobernante y las necesidades políticas del Estado. Cruzó cada uno de estos límites con un abandono temerario que fue a la vez impresionante y catastrófico. Se erige como un monumento al potencial destructivo del poder cuando está desvinculado de la sabiduría, la empatía y el respeto por la sociedad que se supone debe liderar. Su fantasma ronda las ruinas del Palatino, un testimonio silencioso de una época en la que un sacerdote rey sirio intentó hacer que el sol se pusiera sobre los dioses de Roma, solo para ser consumido por la oscuridad que siguió. En el gran y sangriento tapiz de la historia romana, el hilo del reinado de Heliogábalo está tejido con colores tan chillones y extraños que parece pertenecer a otro patrón por completo. Sin embargo, es una parte integral del todo, una historia que revela tanto sobre Roma como sobre el propio niño emperador. El Imperio Romano, a pesar de todas sus pretensiones de orden y justicia eternos, fue un sistema construido sobre la violencia y sostenido por ella. El trono era un premio que debía ser arrebatado, y la guardia pretoriana y las legiones eran los árbitros últimos del poder. Heliogábalo fue un producto de este sistema con la misma seguridad que lo fueron Augusto o Trajano. Su abuela, Julia Mesa, entendía perfectamente las reglas del juego. Usó una mentira, la promesa de oro y el recuerdo de un tirano popular para colocar a su nieto en el trono. Jugó el juego de la política de poder romana con una habilidad despiadada. Su error fue elegir un peón que se negó a ser jugado, una pieza que, una vez en el tablero, decidió inventar sus propias reglas. La historia es también una poderosa meditación sobre la naturaleza de la fe y el fanatismo. Heliogábalo era un verdadero creyente. Sus acciones no fueron las de un político cínico que manipula la religión para sus propios fines. Fueron las acciones de un fanático completamente convencido de su propia misión divina. Llegó a Roma no como un conquistador, sino como un misionero, buscando convertir el corazón del imperio a la adoración de su Dios. No logró entender que la religión romana era un contrato, una institución pública y política profundamente entrelazada,
con la identidad y la seguridad del Estado. Se trataba de la ortopraxis, la práctica correcta, no de la ortodoxia, la creencia correcta. Uno podía creer en cualquier número de dioses extranjeros en privado, pero los ritos públicos de los dioses del Estado debían mantenerse. El intento de Heliogábalo de imponer su fe personal, extática y exclusiva a este sistema fue una mala interpretación fundamental de la cultura romana. Les ofreció un dios de devoción apasionada y personal cuando ellos querían un garante divino de la estabilidad imperial. Además, su reinado es una cruda ilustración del poder de la narrativa para dar forma a la historia. No conocemos, y no podemos conocer, al verdadero Heliogábalo. La figura que vemos es un fantasma construido a partir de los relatos hostiles de sus enemigos. Cada historia de su depravación, cada detalle escabroso de sus escapadas sexuales, debe ser visto a través de la lente del asesinato político. Los historiadores que relataron su reinado no fueron observadores neutrales, fueron participantes activos en la damnatio memoriae, el proceso oficial de borrarlo de la historia y reemplazarlo con un monstruo. Esto plantea una pregunta atemporal para cualquier estudiante del pasado. ¿Cómo separamos a la persona de la propaganda? ¿Cómo encontramos al ser humano enterrado bajo la montaña de invectivas? Si bien podemos deconstruir los sesgos de las fuentes y contextualizar sus acciones dentro de su trasfondo religioso sirio, un retrato definitivo sigue siendo esquivo. Permanece como una figura envuelta en el humo del incienso y la niebla de la calumnia. Al final, la historia de Heliogábalo es una tragedia, no en el sentido de un héroe noble con un defecto fatal, sino en el sentido de una colisión catastrófica de mundos irreconciliables. Fue un niño al que se le dio el poder de un dios, un sacerdote forzado a ser político, un producto de Oriente depositado en el corazón de Occidente. Su reinado fue un breve huracán de 4 años que arrasó Roma, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un legado de infamia. Se erige como un perpetuo forastero, una figura tan ajena al mundo que debía gobernar que su misma existencia parecía burlarse de él. Fue el emperador que bailaba, que vestía seda y maquillaje, que se casó con un hombre y una virgen vestal, que intentó reemplazar a Júpiter con una piedra negra de Siria. Fue un sueño febril del que Roma despertó cortándole la garganta y arrojando su cuerpo al río, esperando limpiar el recuerdo de la pesadilla. Pero la mancha y las preguntas que su reinado provoca nunca pudieron ser verdaderamente limpiadas.